Una de las situaciones más complejas que ustedes tienen dentro de la Secretaría de Tránsito es el personal operativo. Un personal grosero, un personal altivo, un personal que no tiene la mejor reputación con la ciudadanía, y se lo tengo que decir por experiencia propia. Tienen muy bien ganada esa mala reputación, porque cuando uno se los tiene que encontrar por X o Y razón, el trato no es el mejor. De hecho, hay unos lunares muy grandes allí con nombre propio que después lo comentaremos, pero el personal operativo, digámoslo así, tiene que ser reestructurado y tiene que haber una reorganización. Se está planteando, por ejemplo, renovar ese personal que honestamente ya se les ha dado varias oportunidades y no funcionan. David, mire, sí, este es otro tema de lo que hemos venido dialogando. El proceso de reestructuración y modernización implica también ese diagnóstico y fui muy concreto en decir que hay que revisar la estructura administrativa y del personal de la Secretaría. Como seres humanos, y yo me voy un poquito ya a la parte de la psicología humana, nosotros como seres humanos somos seres complejos por naturaleza. Esos elementos que están inmersos en la conducta humana, como la personalidad, por ejemplo, elementos como el carácter, el temperamento, que implican de alguna u otra forma el desenvolvimiento cotidiano en la vida de cada uno de nosotros. Hay que entender y comprender un poquito esa parte humana. Obviamente, no podemos, ¿sí?, medir a todos bajo los mismos criterios. Todos somos diferentes. Y en ese contexto, mire, por ejemplo, un ejercicio importante que yo hice el primer día que llegué a la Secretaría de Tránsito, y fue hacer la presentación con ese primer nivel directivo de la Secretaría. Y más que hacer una presentación, fue un compartir, decirle a los compañeros de la Secretaría quién es usted, cómo es su familia, dónde vive, tiene hijos pequeños, grandes. A veces no solo es trabajar las actividades administrativas desde el concepto normativo y muy radical como una estructura militar, sino también entrar a compartir. En este sentido, no podemos desconocer que obviamente hay dificultades y como en toda organización hay personas que nos hacen quedar mal. Pero una de las consignas también es mejorar el clima organizacional. Yo he dialogado también con la Secretaría de Talento Humano de la alcaldía, y en este sentido iniciar un proceso de apropiación y de mejoramiento en las relaciones interpersonales. Esto hay que trabajarlo y de una manera mucho más profunda y llegar realmente a la esencia de las dificultades. A veces no alcanzamos tampoco a percibir la tarea que realiza el personal operativo. Es muy compleja realmente salir a la calle y enfrentarse todos los días a las dificultades del tránsito en todo el sentido, pues obviamente genera altos niveles de estrés, como lo decía, son situaciones que habrá que revisarlas en ese proceso de diagnóstico y poco a poco mejorar. Usted también lo decía, David, ¿sí? Y me preguntaba, ¿qué pasa con el personal operativo? El personal operativo es escaso y a veces les toca doblarse de turnos de trabajo, y usted entenderá como cualquier trabajo, si normalmente la ley dice hay que trabajar 8 horas, hay agentes de tránsito que trabajan más de esa jornada, 10, 12 horas, y eso dificulta y obviamente afecta la conducta. En este tema de pandemia ha habido una gran dificultad frente al desenvolvimiento del trabajo. No hemos sido ajenos al tema de pandemia y tenemos personal aislado, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa, y eso implica que no estemos al 100% de la capacidad con nuestro personal. Y de hecho, las nuevas normativas que ha establecido el Ministerio de Salud, como por ejemplo el hecho de que ya las personas o trabajadores mayores de 60 años no tengan que estar trabajando en las instalaciones de la Secretaría, también es otra situación que ha venido afectando el servicio en estas últimas semanas. Por eso es este gran reto de asumir y entender la complejidad de la norma también para poder prestar un buen servicio a la comunidad.